Pero, José, esto no son temas baladís. Por ahí van los tiros. Son temas importantes. Yo lo que reclamo de los dirigentes de mi club, del Barça, es que lo trabajen con discreción, que este fichaje lo gestionen sin retransmitirlo a la prensa constantemente, sin tenerlo atado, porque es que no lo tienen atado. Bueno, escucha, están hablando... es una bendición que nos lo retransmitan a todos y que se pueda contar aquí en el chiringuito genial. toda la información de todo. Genial, pero es que encima, pero es que como el Barça no fiche a Nico Williams, al final va a quedar haciendo el ridículo. Otra vez. No sé, yo creo que lo mejor es que, oye, viene muy bien, pero es una irresponsabilidad. trabaja discretamente, llega al acuerdo que sea total con el jugador, Al final, reúne el dinero con lo que tengas que pedir y tal, y lo anuncias 24 horas al Athletic Club con respeto institucional. Oye, te vamos a pagar la cláusula, que sepas que no eres agente, vamos a ver. Pero claro, llevamos 20 días anunciándolo y explicando a José Álvarez todo. Pero estamos en fecha. Y todavía no está cerrado ni el acuerdo con el jugador. Sí, el acuerdo está cerrado. Pero faltan flecos. Atención, porque lo que acaba de pasar en el chiringuito es de escándalo. José Pedrerol se ha reído sin piedad de su propio reportero, José Álvarez, después de que éste asegurara que el fichaje de Nico Williams por el FC Barcelona se anunciaría el 1 de julio. Y sí, has escuchado bien, el 1 de julio, una fecha que él mismo vendió con seguridad, casi con soberbia, y que hoy ha quedado reducida a humo. A nada. A una vergonzosa exhibición de desinformación en directo, y es que la escena no tiene desperdicio. Pedrerol, irónico, casi divertido, le suelta a su colaborador, José, estos no son temas baladís, son temas importantes, pero lo más fuerte no es la frase. Lo que estalla es la tensión en plató cuando Álvarez intenta defenderse, como puede, insistiendo en que el fichaje está cerrado, que solo faltan flecos. Mientras tanto, Pedrerol y el resto del equipo comienzan a desmontar, pieza por pieza, la película que había contado durante semanas, porque no es la primera vez. Y no será la última. José Álvarez ya había anunciado a bombo y platillo que Nico Williams sería nuevo jugador del Barça y que el anuncio llegaría el 1 de julio. Lo repitió. Lo defendió. Lo vendió como exclusiva. Pero ha llegado el día, y no hay nada. Ni anuncio, ni comunicado, ni presentación. Solo silencio. Y dudas, muchas dudas, lo que parecía un fichaje cerrado se ha transformado en un nuevo episodio del culebrón azulgrana. Nico Williams, según la prensa catalana, aún no lo tiene claro. No ha dado el sí definitivo. Y lo que es peor, su entorno exige garantías, pide certezas. ¿Por qué? Porque ya el año pasado sucedió lo mismo. Promesas, titulares, filtraciones, y al final, nada. Un déjà vu que huele a deja escándalo, Rafa Alcorta, ex del Athletic y del Real Madrid, lo ha dejado claro en el larguero. Siempre pasa algo y no hay nada limpio, dijo sin cortarse. El año pasado parecía que estaba hecho y al final no lo estaba. Y este año pasa lo mismo. Si Nico no firma, es porque hay algo turbio, algo no cuadra. O nos están engañando o, de verdad, hay gato encerrado, pero volvamos a El Chiringuito, porque ahí es donde se cuece todo. José Álvarez, acorralado, intenta justificarse. Dice que hay acuerdo con el jugador, que solo falta cerrar detalles, y ahí, justo ahí, Pedrerol entra con la puntilla. Bueno, escucha, es una bendición que nos lo retransmitan a todos y que se pueda contar aquí de chulito con la información de todos. Una frase cargada de ironía. Una burla en toda regla. Porque Pedrerol no solo duda de la información, se ríe de la forma en que José Álvarez la vendió, y es que ese es el problema. No es solo que el fichaje no esté cerrado, es que llevamos 20 días escuchando la misma canción. Que si Nico ha dado el ok, que si el Barça lo tiene atado, que si ya están redactando el contrato. Y al final, cuando llega el 1 de julio, el día prometido, resulta que el acuerdo no existe. No hay ni firma, ni foto, ni presentación. Solo humo. Otra vez, el problema, como dijo Pedrerol, es la falta de discreción, porque un club como el Barça, con su historia y su grandeza, no puede permitirse este tipo de espectáculos, no puede airear sus movimientos si no tiene nada cerrado. No puede dejar que todo se filtre, que se prometa, que se ilusione a la afición, para luego terminar con la sensación de ridículo. Trabaja con discreción, repite Pedrerol, casi como un mantra. Llega a un acuerdo con el jugador, reúne el dinero, pide lo que tengas que pedir, y luego anuncia el fichaje con respeto institucional. Parece lógico. Parece sensato, pero no es lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que José Álvarez anunció un fichaje sin tenerlo cerrado. Y eso, en el mundo del periodismo, tiene consecuencias, porque no es solo una cuestión de orgullo profesional, es una cuestión de credibilidad. Si anuncias algo y luego no se cumple, pierdes peso. Pierdes autoridad. Y en un programa como El Chiringuito, donde cada tertuliano se juega su reputación en directo, eso es mortal. Además, la situación de Nico Williams no es sencilla. El jugador lo quiere tener todo claro. No quiere dar un paso en falso, y su entorno lo sabe.
Por eso, según Alcorta, están exigiendo garantías. No quieren que el chico firme y luego no pueda ser inscrito. No quieren que le prometan una cosa y luego ocurra otra, porque eso ya ha pasado. Porque el Barça ha tenido problemas con el famoso 1 a 1, con las inscripciones, con los límites salariales. Y no quieren que Nico sea la próxima víctima de esa incertidumbre, pero lo curioso es que, mientras todo esto pasa, José Álvarez sigue defendiendo su información. Insiste, afirma que el acuerdo está hecho. Que todo va según lo previsto. Como si el hecho de que hoy sea 1 de julio y no haya ni una sola imagen, ni una sola palabra oficial, no significara nada. Como si su palabra bastara, y es ahí donde Pedrerol se separa de su reportero. Porque mientras Álvarez intenta aguantar el tipo, el presentador deja claro que ya no se cree nada. Y no solo él. El ambiente en plató lo dice todo. Caras largas. Silencios incómodos. Y sobre todo, risas contenidas. Porque cuando uno vende humo y el humo se disipa, solo queda el ridículo, pero esto no es nuevo. El Barça ya nos tiene acostumbrados a este tipo de operaciones fantasma. Jugadores que están atados, pero que no llegan. Acuerdos que están firmados, pero que no se anuncian. Y periodistas que se la juegan con titulares que luego se convierten en memes, porque eso es lo que está pasando ahora. José Álvarez está haciendo la comidilla de las redes. Su predicción del 1 de julio ha estallado en 1000 pedazos. Y Pedrerol, lejos de protegerlo, lo deja expuesto. Lo corrige. Se burla. Y lo deja caer. ¿Y ahora qué? ¿Volverá a prometer otra fecha? ¿Dirá que es cuestión de horas? ¿Habrá que esperar hasta el 10, el 15, el 30 de julio? ¿O tendremos que aceptar que, una vez más, el fichaje nunca estuvo cerrado? Lo cierto es que la credibilidad de José Álvarez ha quedado tocada. Muy tocada. Y mientras tanto, el barcelonismo empieza a impacientarse, porque Nico Williams gusta. Porque sería un fichaje ilusionante, pero si el club no lo cierra ya, si sigue jugando al despiste, si sigue filtrando sin firmar, al final pasará lo de siempre, otro verano de promesas rotas, y así, mientras Pedrerol se ríe, José Álvarez se tambalea. Y el Barça, una vez más, se convierte en protagonista del mercado, sin haber fichado a nadie. Y mientras avanza el verano y el mercado de fichajes sigue su curso, la imagen del FC Barcelona se vuelve cada vez más frágil. Y no solo por sus dificultades económicas, por los ajustes de fair play o por las promesas incumplidas. No. Ahora el problema es la narrativa. El relato. La forma en que sus operaciones se filtran, se inflan, se venden y luego desaparecen. Tal y como ha ocurrido con el fichaje de Nico Williams, porque lo que debía ser una incorporación estratégica, planificada, discreta y elegante, se ha convertido en un auténtico circo mediático. Un episodio bochornoso donde, una vez más, se anuncia lo que no se ha firmado. Se promete lo que no se puede garantizar. Se ilusiona a una afición que está cansada de esperas, de excusas y de titulares vacíos, y es que hay que tener memoria. No hace falta irse muy atrás. Hace un año, exactamente lo mismo. Nico Williams sonó con fuerza, se dijo que todo estaba listo, que su entorno daba el visto bueno, y al final, nada. Silencio. Enfriamiento. Y después, desmentidos. Y ahora, en 2025, el guión es idéntico. Solo cambian los nombres de los protagonistas del culebrón. El que queda mal no es solo el Barça. También José Álvarez, que ha jugado con fuego y ahora se está quemando, porque no olvidemos que Álvarez no solo dio la fecha del 1 de julio. La defendió en plató, la aseguró con firmeza. Repitió una y otra vez que el acuerdo con Nico estaba cerrado, que solo faltaba que se cumpliera el calendario. Que el Barça lo tenía todo controlado. Pero ahora, tras el paso de las horas, lo único que hay son dudas. Muchas dudas. Dudas en el entorno del jugador. Dudas entre los periodistas. Dudas, incluso, en el propio plató de El Chiringuito, porque cuando José Pedrerol te pone en duda en directo, sabes que has cruzado una línea. Y Pedrerol no solo lo puso en duda. Lo ridiculizó. Con sarcasmo, con ironía. Y sobre todo, con ese estilo tan suyo, que mezcla la sonrisa cómplice con la puñalada por la espalda. Es una bendición que nos lo retransmitan a todos, decía riendo, mientras José Álvarez intentaba defender su posición, pero ya era tarde. La fecha había llegado. Y el fichaje no, y lo más preocupante es que esta dinámica se repite. Una y otra vez, en cada mercado. Jugadores que parecen atados, pero nunca llegan. Operaciones que se filtran sin estar cerradas. Expectativas que se crean desde dentro del club o desde sus periodistas afines y que terminan en papel mojado. Y claro, la pregunta es evidente, ¿quién filtra toda esta información? ¿Desde dónde se lanza este humo? ¿Quién le da a José Álvarez esa supuesta exclusiva que luego no se cumple? ¿Es desde el club? ¿Desde el entorno del jugador? ¿O simplemente es fruto de la necesidad de generar contenido, de alimentar la maquinaria mediática? Sea cual sea la respuesta, el resultado es el mismo, una afición decepcionada. Una credibilidad tocada. Y un programa como El Chiringuito convertido en el escenario del desengaño.
porque no es solo que Pedrerol se ría, es que ya no hay nadie en la mesa que defienda con convicción esa información de José Álvarez, y mientras tanto, los medios empiezan a hacerse eco de la otra versión, la que dice que Nico aún no está convencido, que su entorno tiene dudas, que quiere garantías, que no se fía del Barça, que teme no ser inscrito, que teme ser otra víctima del caos económico del club, y ahí es donde la figura de Rafa Alcorta cobra fuerza. Porque sus palabras no son las de un tertuliano cualquiera. Son las de un exjugador, un exdirector deportivo, alguien que conoce bien el fútbol español y, sobre todo, al Athletic Club. Cuando él dice que hay algo turbio, hay que prestarle atención. Cuando él afirma que el año pasado ya pasó lo mismo, hay que tener memoria, porque no es una opinión cualquiera. Es una advertencia. Un aviso de que el fichaje de Nico, tal y como se está contando, no está ni cerca de completarse. Que hay obstáculos, que hay desconfianza. Que hay demasiadas incógnitas para vender la historia como si fuera un hecho consumado, pero claro, esa es la gran diferencia entre la realidad y el show. Entre el periodismo de fondo y la televisión espectáculo. Y José Álvarez ha apostado por lo segundo, por el impacto. Por el titular fácil. Y ahora, al ver que el anuncio no llega, se queda desnudo ante millones de espectadores, porque no hay nada más cruel que el reloj cuando se te acaba el tiempo. Y el tiempo se ha acabado. El 1 de julio ha llegado. Y no ha pasado nada. Ningún tuit oficial del Barça. Ninguna foto de Nico con la camiseta azulgrana. Ninguna comparecencia, ni filtración positiva. Solo silencio, solo tensión, solo el eco de las risas de Pedrerol resonando en el plató, y el problema es que esto va más allá del fichaje. Es un síntoma. Un reflejo de la inestabilidad que rodea al Barça en cada mercado, porque no es normal que un club de esa dimensión no pueda cerrar fichajes con eficacia. Que tenga que andar mendigando a la liga por más margen salarial, que sus propios aficionados tengan que vivir cada incorporación como si fuera un thriller de Netflix, lleno de giros, suspense y finales decepcionantes, y ahora, con Nico Williams en el foco, el escenario es aún más complicado. Porque si el jugador duda, si no lo ve claro, si su entorno no confía, es porque algo falla. Porque el Barça no transmite seguridad, porque no es cuestión de promesas, sino de certezas. Y hoy, el Barça no puede ofrecer certezas, por eso, mientras José Álvarez intenta contener la tormenta, Pedrerol aprovecha para marcar distancia. Para dejar claro que él no avaló esa fecha. Que no se subió al barco del 1 de julio. Y lo hace con ese tono tan suyo, mitad burla, mitad sentencia. Oye, trabaja con discreción, repite. Una frase que, traducida, significa, deja de vender humo, y así, con una risa, con una frase, con una mirada, José Pedrerol deja en evidencia a su reportero estrella. Lo desautoriza, lo desmonta. Y, de paso, lanza un mensaje al Barça: si vas a fichar, ficha. Si vas a anunciar, anuncia. Pero no conviertas cada mercado en una tragicomedia, porque al final, la historia se repite. El Barça promete. Los periodistas difunden. Y la afición espera. Espera algo que nunca llega. Y mientras tanto, en el chiringuito, la realidad se impone. Y las risas, esta vez, van dirigidas a José Álvarez, el hombre que prometió el 1 de julio, y solo entregó humo.